Japón se quedó en shock. Jamás imaginaron que España fuera tan avanzada. Japón sintió que su mundo se ponía del revés, nunca pensaron que España hubiera llegado a ese nivel. Y así, en cuanto el avión con 300 docentes de todo el país aterrizó en Madrid, un espectáculo increíble se desplegó ante sus ojos. Tras solo una semana de observación, algunos incluso decían entre lágrimas que no querían volver a Japón. Cuando sus experiencias se difundieron por todo el archipiélago nipón, desataron una oleada masiva de interés. Los billetes de avión a Madrid se agotaron en un instante, hasta el punto de que fue necesario fletar vuelos de emergencia. Finalmente hasta la CNN tuvo que cubrir de cerca la noticia. ¿Qué vieron y sintieron exactamente en España? A continuación, relataré ese viaje que lo cambió todo. Hola, mi nombre es Yukiko Sato, y durante más de 30 años he sido profesora de lengua japonesa en un instituto público de secundaria en Tokio. Aquella tarde la reunión ordinaria de la Federación Nacional de Educadores bullía con una intensidad inusual. El ambiente estaba cargado, más denso que de costumbre, porque la sala estaba abarrotada con 300 de los mejores docentes de todo el país. En la pantalla gigante sobre el escenario, se proyectaba el anuncio del destino para el viaje de estudios anual al extranjero. Mi corazón latía con fuerza. En mis 30 años de carrera, jamás había tenido la oportunidad de participar en una de estas expediciones pedagógicas. Tras un breve y tenso silencio, unas letras mayúsculas aparecieron en la pantalla: Madrid, España. Parpadeé volviendo a fijar la vista en la pantalla. Sí, sin duda alguna ponía España. Un murmullo de suspiros decepcionados se extendió por la sala como una ola. Si he de ser sincera, en el fondo de mi corazón, yo también sentí una punzada de desilusión. Mis expectativas estaban puestas en los países nórdicos, líderes en educación, o quizás en alguna universidad de élite de Estados Unidos. De España no sabía casi nada, más allá de los tópicos: el jamón delicioso, el flamenco apasionado o el sol casi perpetuo. En mi mente no existía en absoluto la imagen de una nación a la vanguardia educativa. La atmósfera del auditorio se enfrió al instante. Desde las filas traseras llegaban quejas en susurros. Un profesor joven sentado delante negó con la cabeza con un gesto de resignación. El presidente de la Federación tomó de nuevo el micrófono, intentando explicar que el sistema educativo español había captado la atención mundial en los últimos años, especialmente por su enfoque en la educación emocional y la inclusión. Pero el ambiente seguía siendo gélido. Al terminar la reunión en el pasillo, me crucé con un colega de Osaka. Su rostro reflejaba la misma decepción que el mío. Nos miramos a los ojos y no hizo falta decir nada más, con esa simple mirada, supimos que sentíamos exactamente lo mismo. En el tren de vuelta a casa, contemplaba por la ventanilla el paisaje familiar de Tokio. Mi mente era un torbellino de pensamientos encontrados. Era mi primera oportunidad de un viaje de estudios al extranjero en 30 años. ¿Sería una experiencia enriquecedora? Al llegar a casa le conté la noticia a mi marido, quien también mostró una expresión de perplejidad al oír la palabra España. Los dos sabíamos muy poco de aquel país, apenas que estaba en el sur de Europa y que su economía había pasado por dificultades. El lunes siguiente el ambiente en la sala de profesores no era diferente. Los docentes seleccionados para el viaje a España nos reunimos para charlar, pero nadie parecía entusiasmado. Más bien, se percibía una sensación de obligación, como si fuéramos a un viaje de trabajo forzoso. En ese momento un profesor más joven entró con su teléfono móvil en la mano. En la pantalla se reproducía un vídeo de un colegio español. Las aulas parecían más alegres y coloridas de lo que imaginaba, pero pensé para mis adentros que probablemente era un vídeo promocional. La realidad, sin duda, sería diferente. 2 semanas antes de la partida, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Ciencia nos envió un dossier informativo. Era un libro grueso que detallaba el sistema educativo español, las instalaciones escolares y su enfoque en la pedagogía del afecto. Al leerlo me sorprendieron muchos datos, como la existencia de programas de integración para alumnos con necesidades especiales en todas las escuelas públicas, o el énfasis en el trabajo en equipo por encima de la competición individual. Aún así, seguía siendo escéptica. Las cifras sobre el papel y la realidad a menudo divergen.
La noche antes de partir, tumbada en la cama, miraba el techo. El peso de 30 años de carrera docente caía sobre mis hombros. ¿Qué significado tendría este viaje para el tiempo que me quedaba como profesora? Siendo honesta, no albergaba grandes expectativas. Lo consideraba poco más que un viaje de una semana a un país extranjero. Pero lo que no sabía entonces era que este viaje sacudiría los cimientos de mi filosofía educativa, construida durante 3 décadas, y que ese lugar llamado España sería radicalmente diferente a todo lo que había imaginado. El aeropuerto de Narita bullía de actividad desde primera hora de la mañana. Los 300 profesores, llegados de todos los rincones de Japón, formábamos una cola tan larga frente a los mostradores de facturación que era imposible ver su final. Arrastraba mi maleta avanzando lentamente. Las expresiones de los demás profesores a mi alrededor eran un reflejo de la mía, una mezcla de cansancio y resignación. Un profesor de Osaka, de unos 60 años, no paraba de bostezar, mientras que una colega de Fukuoka se apoyaba en su equipaje con la mirada perdida. Parecíamos cumplir con una obligación, no embarcarnos en una aventura emocionante. Tras facturar y dar una vuelta por las tiendas libres de impuestos, me senté en una cafetería. A través del ventanal, observaba la fila de aviones en la pista. En poco más de 14 horas aterrizaríamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No era una distancia insalvable, pero el ánimo pesaba. Cuando llegó la hora de embarcar, caminé por el pasillo hacia la puerta. Saludé a algunos profesores conocidos, pero todos respondían con una sonrisa forzada. Aunque se llamaba viaje de estudios, la sensación era más la de un viaje organizado de jubilados. Subí al avión, me senté, me abroché el cinturón y miré por la ventanilla. A mi lado, una profesora de Kioto de unos 50 años. Intercambiamos un saludo cortés, pero la conversación no fluyó. Cada una se sumió en sus pensamientos, esperando en silencio el despegue. El avión empezó a moverse lentamente por la pista, y luego, la velocidad aumentó. En el momento del despegue, mi cuerpo se pegó al asiento. La tierra de Japón se fue haciendo pequeña hasta desaparecer entre las nubes. La megafonía del avión sonaba en japonés, español e inglés. El acento español era más suave y melódico de lo que imaginaba. Las azafatas, con sus uniformes elegantes, eran amables y cercanas. La primera impresión fue buena. Aproximadamente una hora después, sirvieron la comida. No era una caja de bento, sino una bandeja con una ensalada fresca con aceite de oliva, un plato de pescado al horno con verduras y una pieza de fruta. Lo probé y descubrí que era mucho más fresco y sabroso de lo esperado. Cuando el avión comenzó a descender, mis oídos se taponaron y mi corazón se aceleró ligeramente. No sabía si era por nerviosismo o por una incipiente expectación. Me limité a mirar por la ventanilla, esperando el aterrizaje. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista con un sonido sordo, mi cuerpo se inclinó hacia adelante. El avión redujo la velocidad lentamente y la terminal del aeropuerto de Barajas se hizo visible. Era gigantesca. Una estructura colosal de acero y cristal que brillaba bajo el sol. Al salir por la puerta del avión, una bocanada de aire fresco y seco me recibió. Por fin, había puesto un pie en tierra española. Caminando por el pasillo que conducía a la terminal, me quedé maravillada. El techo, una estructura ondulante de bambú laminado, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, creando una sensación de calidez y movimiento orgánico. Las columnas de acero pintadas en un degradado de colores del arco iris sostenían aquella maravilla arquitectónica, permitiendo que la luz natural inundara cada rincón. Me detuve alzando la vista. Aunque los aeropuertos de Japón son modernos, nunca había experimentado una sensación de espacio y belleza tan sobrecogedora. Era como entrar en una catedral dedicada al viaje. Mientras nos dirigíamos al control de pasaportes, un grupo de jóvenes sonrientes se acercó a nosotros. No eran robots blancos, sino estudiantes universitarios de carne y hueso. Uno de ellos sostenía un cartel con una caligrafía japonesa impecable. Bienvenidos, profesores de Japón. Se detuvieron frente a nosotros y, en un japonés fluido y sin acento, una chica de pelo rizado dijo, bienvenidos a Madrid. El control de pasaportes está por aquí. Esperamos que tengan un viaje maravilloso.
La profesora de Kioto a mi lado dio un respingo, sorprendida. Yo también estaba atónita. Nunca imaginé una bienvenida tan cálida y humana. Llegamos al control de pasaportes, donde una serie de puertas automáticas, el sistema ABC, agilizaban el proceso. Era un sistema que escaneaba el pasaporte y reconocía el rostro, abriendo las puertas sin necesidad de hacer cola. Cuando fue mi turno, escaneé mi pasaporte, la información apareció en la pantalla, me hice el reconocimiento facial y las puertas se abrieron con un mensaje de bienvenida. Todo el proceso no duró ni 30 segundos. Tras pasar la aduana, nos esperaba una escena aún más impactante. El aeropuerto entero era un hervidero de turistas de todo el mundo. Familias que parecían europeas, parejas jóvenes del sudeste asiático y hombres de negocios de Oriente Medio. Personas de todas las nacionalidades se mezclaban como en una exposición internacional. Personal del Ministerio de Educación español nos esperaba. Un funcionario de unos 40 años se adelantó, hizo una cortés reverencia y dijo en un japonés casi perfecto: deben de estar cansados por el largo viaje. Haremos todo lo posible para que se sientan cómodos esta semana. Nos contó que había estudiado en Japón como estudiante de intercambio. Seguimos al funcionario fuera del aeropuerto, donde nos esperaban 5 grandes autobuses. En cada uno un cartel ponía Delegación de Profesores de Japón. Al subir, en cada asiento encontramos una botella de agua, unas galletas típicas y una guía de Madrid. El autobús partió del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. A ambos lados de la autopista, se alzaban modernos edificios junto a construcciones históricas. El paisaje urbano de Madrid era fascinante, una mezcla de luces de neón y edificios centenarios que parecían sacados de una película. El Palacio Real, iluminado, destacaba en la noche. El profesor a mi lado murmuró, mirando por la ventanilla: es mucho más próspero de lo que imaginaba. Yo pensaba lo mismo. Parecía más moderno y ordenado de lo que había supuesto. Una hora después, llegamos a un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Al entrar, quedé deslumbrada por las lámparas de araña de cristal y los suelos de mármol. El personal, vestido con uniformes elegantes, salió a recibirnos. Buenas noches, que tengan una estancia agradable, dijeron con una sonrisa sincera. Su amabilidad me hizo inclinar la cabeza en respuesta. Me dieron la llave de una habitación en la planta 15. Al abrir la puerta encontré una bandeja con una selección de frutas frescas, una botella de vino tinto y una pequeña nota escrita a mano en japonés: una calurosa bienvenida a la Delegación de Profesores de Japón. Abrí la ventana y contemplé la vista nocturna de Madrid. La Gran Vía se extendía como un río de luz, y los tejados de los edificios históricos se perfilaban contra el cielo. Me senté en la cama, pasando los acontecimientos del día. Desde la impresionante arquitectura de Barajas hasta la cálida bienvenida de los estudiantes y la elegancia del hotel, todo había superado mis expectativas. Así que esto es España, un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. A la mañana siguiente, después de desayunar en el hotel, tomamos el autobús hacia un instituto público en las afueras de Madrid. Cuando el autobús se detuvo frente al colegio, vi un edificio moderno de 3 plantas, rodeado de zonas verdes. El director y el subdirector salieron a recibirnos, ambos con trajes elegantes pero de aspecto accesible. El director nos dio la bienvenida en un japonés fluido, explicando que había pasado 2 años en Japón como profesor de intercambio. Tras tomar un café en el despacho del director, comenzó la visita oficial. El primer lugar fue un aula ordinaria. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. La clase era un estallido de color y vida. No había una gran pizarra interactiva en el frente, sino que las paredes estaban cubiertas de murales, proyectos y dibujos de los alumnos. No estaban sentados en filas mirando al frente. Estaban agrupados en mesas redondas, trabajando en equipo, discutiendo, riendo. Unos construían una maqueta, otros debatían sobre un texto, y un grupo más pequeño, en un rincón, leía tranquilamente en unos puffs. El profesor no estaba de pie impartiendo una lección magistral, estaba sentado en una de las mesas, con un grupo de alumnos, guiando su conversación como un amigo más, no como una figura de autoridad distante. En una de las mesas, un niño con síndrome de Down participaba activamente en la construcción de un volcán de cartón.
Sus compañeros le pasaban el pegamento, le pedían opinión sobre los colores y celebraban sus aportaciones con naturalidad. Nadie lo trataba de forma diferente. Era simplemente uno más del equipo. De repente una alumna levantó la mano con timidez. El profesor se acercó y se arrodilló a su lado para hablarle a su altura. Después de un par de minutos, la niña sonrió, asintió y, en un gesto espontáneo, le dio un fuerte abrazo al profesor antes de volver a su tarea. Me quedé paralizada. En 30 años de docencia, nunca un alumno me había abrazado. En Japón, tal muestra de afecto sería impensable, una ruptura inaceptable de la jerarquía. El director nos explicó que si el sistema detectaba que la calidad del aire bajaba, se activaba automáticamente la ventilación, pero mi mente estaba en otra parte. La siguiente sala era el laboratorio de ciencias. Cada alumno tenía su propio microscopio y un completo equipo de laboratorio guardado en armarios individuales. Pero lo más sorprendente fue el comedor escolar. La cocina estaba a la vista, separada por un gran cristal. Se podía ver todo el proceso de elaboración de la comida. Los cocineros, con uniformes impecables, mascarillas y guantes, trabajaban con una pulcritud extrema. La nutricionista nos explicó: toda la materia prima llega esta mañana. Solo usamos productos con trazabilidad garantizada, muchos de ellos de huertos locales. Además, tenemos registrada la información sobre las alergias de cada alumno para prepararles menús personalizados. En una pantalla, se veían los perfiles de cada estudiante. Había una barra de ensaladas donde los alumnos podían servirse libremente y, cada día, fruta fresca de postre. Todo se basaba en la dieta mediterránea. La última parada fue la sala de profesores. En la mesa de cada docente había un ordenador portátil, pero también muchos libros y materiales didácticos. El director explicó: es fundamental que los profesores no pierdan tiempo en burocracia, para que puedan dedicarse en cuerpo y alma a lo que de verdad importa, la enseñanza y el bienestar de los alumnos. Asentí con la cabeza. Tenía toda la razón. Al salir de la escuela, crucé la mirada con mis colegas. Todos pensábamos lo mismo. Japón se enorgullecía de ser una potencia educativa, pero España estaba en otra dimensión. Por la tarde participamos en un encuentro con más de 200 profesores españoles. En mi mesa había 3 profesoras de lengua de Madrid y un profesor de historia de Toledo. Parecían tener entre 30 y 40 años. La conversación fluyó con facilidad. Una de las profesoras, Carmen, rompió el hielo: admiro mucho el sistema educativo japonés, especialmente la forma en que enseñan a los alumnos la disciplina y el respeto. Es algo de lo que podríamos aprender. Su humildad me sorprendió porque, por lo que había visto, los colegios españoles parecían estar mucho más avanzados en el aspecto humano. A medida que avanzaba la charla, aprendí sobre su sistema de formación continua. El profesor de historia, llamado Luis, me mostró una aplicación en su tableta. Era una plataforma para docentes donde se compartían materiales, casos prácticos y manuales sobre gestión emocional. Todos los profesores debemos realizar al menos 60 horas de formación obligatoria al año, explicó, la mayoría online, así que es cómodo y flexible. Al principio parece una carga, añadió otra profesora, pero lo que aprendes lo aplicas inmediatamente en el aula. Especialmente las herramientas para la resolución de conflictos y para fomentar la empatía. Los alumnos lo notan. También compartieron cómo se comunicaban con los padres, principalmente a través de una aplicación que les permitía informar sobre el progreso y el estado de ánimo de sus hijos. La transparencia genera confianza, concluyó Carmen. Las 2 horas pasaron volando. Sentí la profesionalidad, pero sobre todo, la inmensa vocación y calidez humana de los profesores españoles. Aquella noche sobre las 9, al volver al hotel, me di una ducha y me tumbé en la cama, pero no podía dormir. Las imágenes del día no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Miré por la ventana. Las calles de Madrid seguían llenas de luz y vida. De repente sentí el impulso de salir a pasear, pero dudé. Eran más de las 10 de la noche. ¿Sería peligroso caminar sola en un país extranjero? En Japón, rara vez caminaba sola por la noche. Tras dudar un momento, decidí llamar a recepción para preguntar si era seguro pasear por los alrededores del hotel.
El recepcionista me respondió con una voz alegre, por supuesto. Esta zona es muy segura. Hay bares, terrazas y gente paseando. No se preocupe, disfrute de su paseo. Me cambié de ropa y salí del hotel. Eran ya las 11 de la noche. El conserje me saludó con un «que tenga un buen paseo». Su naturalidad me tranquilizó. Al salir, las farolas iluminaban toda la calle. Las aceras estaban limpias y bien cuidadas, y cada pocos metros había una pequeña plaza con bancos. A pesar de lo tarde que era, había más gente en la calle de lo que esperaba, la ciudad seguía vibrando. Caminé un rato y vi una escena que me sorprendió. Una mujer en ropa deportiva corría sola. Llevaba auriculares y su ritmo era relajado. En Japón, sería una imagen muy difícil de ver. Un poco más adelante vi a una pareja joven empujando un carrito de bebé paseando tranquilamente. El bebé dormía plácidamente. Me detuve a observar la escena. Salir a pasear con un bebé a medianoche, con esa expresión de total tranquilidad. ¿Cuán seguro era este lugar? Después de unos 15 minutos, vi una chocolatería con las luces encendidas y un cartel que decía, abierto 24 horas. Entré. Un joven dependiente me saludó con un entusiasta, hola, buenas noches. A pesar de la hora, no mostraba ni un ápice de cansancio. Pedí un chocolate con churros, me senté en una mesita fuera y observé. Estaba delicioso, espeso y reconfortante. Me quedé allí sentada unos 30 minutos antes de decidir volver al hotel. En el camino de vuelta, volví a mirar a mi alrededor. La gente seguía paseando libremente, familias con niños, parejas, grupos de amigos. Todos disfrutaban de una noche segura y libre. La semana pasó en un suspiro. En la mañana del último día, mientras hacía la maleta, miré la habitación. No podía creer que ya me iba. Contemplé por última vez el paisaje de Madrid. El sol de la mañana se reflejaba en los cristales de los edificios, creando un brillo deslumbrante. Al bajar al vestíbulo, los demás colegas también tenían una expresión de melancolía. En el autobús hacia el aeropuerto de Barajas, reinaba el silencio. El ambiente era radicalmente distinto al del viaje de ida. Subí al avión, me senté y miré por la ventanilla. Recordé cómo me sentía una semana antes, al llegar por primera vez. Entonces no tenía expectativas ni dudas, solo escepticismo. Pero ahora todo era diferente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Intenté secarlas avergonzada, pero no dejaban de brotar. Miré a mi alrededor y vi que a mis colegas les pasaba lo mismo. La profesora de Kioto se secaba los ojos con un pañuelo, y el profesor de Osaka sollozaba con la cabeza gacha. Una semana antes, todos menospreciábamos a España, un lugar que solo conocíamos por su gastronomía y sus playas. Pero la España que habíamos experimentado era completamente diferente. Era un lugar a la vanguardia de la educación humana, una isla de calidez y empatía. Y lo más importante, un lugar donde la gente era increíblemente amable. Cuando el avión aterrizó en Narita, la familiar tierra de Japón me pareció extrañamente ajena. En solo una semana, mi mentalidad había sufrido una transformación radical. Al volver a casa, le conté a mi marido mi experiencia de la semana. Estaba asombrado. No puedo creer que España haya avanzado tanto, dijo. Le enseñé las fotos de mi móvil y se las expliqué. Aquella noche, tumbada en la cama, mirando el techo, supe que había sido la semana más significativa de mis 30 años de carrera. Un tiempo que me permitió conocer de verdad a España, su educación y su gente. Y lo más importante, me hizo darme cuenta de lo equivocada que estaba por mis prejuicios. Tengo que volver, me prometí a mí misma. Una semana después de regresar de España, el ambiente en la sala de profesores era extraordinario. Mis colegas se reunían en grupos y discutían animadamente. Cuando entré, un compañero me pasó su móvil. El titular de la noticia decía: el shock de 300 profesores japoneses en España sacude los cimientos del mundo educativo. El artículo hablaba de nuestra delegación y de cómo, a nuestro regreso, la comunidad educativa japonesa había empezado a prestar mucha atención a España. Las llamadas y los mensajes no paraban de llegar.
Decenas de llamadas de colegas de todo el país. Todos querían oír historias sobre España. En los meses siguientes se publicó una estadística asombrosa: las reservas de vuelos de Japón a España habían aumentado un 400% respecto al año anterior. Especialmente los viajes individuales de profesionales de la educación se habían disparado. Todos querían ver con sus propios ojos los colegios españoles. 6 meses después, volví a subir a un avión con destino a España. Esta vez con mi marido. Al llegar de nuevo al aeropuerto de Barajas, sentí que volvía a casa. Mi marido estaba maravillado con todo lo que veía. No paraba de repetir: todo lo que me contaste era verdad. Así que esto es España. La semana fue increíblemente enriquecedora. Visitamos varios colegios, mantuvimos conversaciones profundas con profesores españoles e incluso nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Educación para discutir futuras colaboraciones. Hasta hacía poco no sabía nada de España. O mejor dicho, nunca había intentado saber. Estaba llena de prejuicios. Pero ahora era diferente. España se había convertido en mi segundo hogar. En el vuelo de regreso a Japón, pensé que cuando la mentalidad de una persona cambia, la gente a su alrededor también cambia, y el mundo, poco a poco, también cambia. El viaje de 300 profesores a España estaba cambiando a toda la sociedad japonesa. Poder vivir algo tan significativo en la etapa final de mis 30 años de carrera era un regalo. Conocer ese lugar llamado España y compartir esa experiencia con más gente es la mayor bendición de mi vida. Ver el mundo sin prejuicios, aceptar lo nuevo. España me enseñó esta lección tan importante.